Soy el pastor Francisco de la Iglesia Nueva Visión. En esta hermosa mañana vamos a tener un estudio maravilloso. Los que tengan el libro, por favor, acompáñenos, síganos con la clase que tenemos el día de hoy. La clase 34. Y el título se llama Confiemos, ya vencí por ustedes. El Señor Jesucristo está diciendo, no se preocupen que yo ya vencí por ustedes. Ustedes son más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les amamos, les extrañamos y esperamos que estén cada quien bien en su casa, guardándose, cuidándose cada uno de ustedes y por favor respetando las leyes por la situación que está pasando en el camino. Bendiciones. Vamos a leer el día del versículo de hoy que nos encuentra en el libro de Juan 16:33. Que la palabra de Dios nos dice algo tan precioso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Una vez más, para los que no escucharon, es un versículo maravilloso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Y el título, como dije en la palabra, es confiando, ya vencido por ustedes. Confíen, ya vencí por ustedes. Número 1, la promesa del Espíritu Santo. Este libro maravilloso habla de la promesa de la venida de nuestro glorioso Espíritu Santo aquí a la tierra, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que deseamos, a los que anhelamos la necesidad. Cristo Jesús está motivando a los seguidores, a sus discípulos. Ya está en el versículo 16, está hablando como despidiéndose de ellos, despidiéndose de ellos en la tierra, y tiene que estar diciéndole que es necesario que venga el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Juan 16:1-6. Pastora, por favor, ¿me puede leer el versículo de Juan? Amén. Juan 16:1-6. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta cosa os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. Maravilloso Padre. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús quería decir que sus discípulos estuvieran conscientes de que vendrían persecuciones sobre ellos. Así mismo como nuestro Jesucristo fue perseguido, así mismo como Jesucristo fue detestado, así mismo como tuvo personas que lo odiaban, personas que no entendían su propósito, les estaba diciendo, ustedes en el mundo tendrán aflicciones porque ustedes no son del mundo, ustedes son apartados para mí. De la misma forma, así como la gente me rechazó, van a ser rechazados ustedes. De la misma forma como la gente me juzgó, van a ser juzgados ustedes. De la misma forma de como fui despreciado aún de entre los míos, van a ser ustedes. Jesucristo está preparando a su pueblo de que cuando Él sea levantado al cielo, los mismos discípulos van a sentir, van a hacerse de la misma forma, pero Él le dice, confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Juan 15:18, para que entendamos qué dice. Juan 15:18. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si el mundo os aborrece, recordad que yo siendo su maestro, que yo siendo su líder, he sido despreciado por lo que están. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Que ustedes también van a ser aborrecidos. ¿Por qué? ¿Por qué continúa haciendo el 19?
Si fueran del mundo, el mundo os amaría. Ahora, como nosotros somos hijos de Dios, como nosotros somos cristianos, como nosotros estamos en contra de las cosas de Dios, como nosotros ya no vivimos conforme a las corrientes del mundo, el mundo no nos entiende, el mundo nos juzga, el mundo nos critica y el mundo siempre va a decir como cosas como estamos locos, como no entienden. Pero nosotros, nuestro reino está en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, lo más triste de todo era que el odio de la persecución, el desarrollo en el nombre de Dios, del nombre de Dios, en la religión de Jesús. Lo explicaba que cuando lo expulsaron de la sinagoga, lo apedrearon y pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. ¡Qué error! Los religiosos pensaban que al castigar, que al apedrear a los hijos de Dios, que al perseguir a las personas que estaban sirviendo, que estaban trayendo el reino, que estaban hablando del evangelio de Cristo Jesús, que estaban trayendo las nuevas de salvación, ellos creían que estaban haciendo algo bueno, ellos creían que estaban honrando a los hijos de Dios cuando los estaban apedreando, cuando los estaban juzgando. Veamos un versículo precioso para que entendamos. Lo encontramos en el libro de Hechos, para el que lo tiene, Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué es lo que están diciendo? Y echándolo fuera, podemos ver que Esteban, hablando la palabra de Dios, testificando el reino de Dios, cuando no pudieron soportar la presencia de Dios, cuando no pudieron soportar el testimonio que estaba honrando a Dios. ¿Qué es lo que dijeron? Dice la palabra de Dios que esto más adelante se taparon los oídos y lo agarraron y lo sacaron afuera. Jesucristo mismo se está cumpliendo la palabra, que van a ser apedreados y van a ser matados por el nombre, por la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que honrar a través de pruebas y a través de tribulaciones. Si están pasando una prueba, si estás trabajando una tribulación en este momento, por el amor a Cristo Jesús, por obediencia a Cristo Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, porque tú estás en el buen camino. Vamos entonces al versículo 6. Pastora, ¿puede leerme el versículo B, por favor? Haría la obra en ellos. Jesús les habló acerca de la necesidad que Él se fuera. En Juan 16, 7-15. Una de las razones para irse fue que su cuerpo humano lo limitaba a estar en un solo lugar. Pero el Consolador, Gloria a Dios, el Espíritu Santo, iba a estar con ellos en todo lugar. Jesús se encarnó y estuvo con sus discípulos humanamente en un solo tiempo y un solo lugar, pero el Espíritu Santo vendría y estará con todos y en todo lugar, omnipresente, y los guiará a toda verdad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo, un hombre sabio, le dice, y es tiempo. Cuando la llegada de nuestro Señor Jesucristo ya estaba por llegar, le dice, no los dejaré solos, les enviaré un consolador. Jesucristo le estaba diciendo, yo ahorita solo puedo estar con un grupo de ustedes, ahorita solo puedo estar enseñando, pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él va a estar en todas partes con ustedes, porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Van a avanzar, van a predicar en todas partes, porque van a ser enseñados, van a ser instruidos y van a ser guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo les dio una promesa maravillosa, no los dejo solos, les enviaré el Consolador, el que los guía, el que los instruye, el que los capacita a toda verdad hacia la ida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso eres, Señor. Y encontramos donde se encuentra ese versículo precioso más adelante en el libro Hechos 2:4, donde encuentra la promesa del Espíritu Santo para que andamos. Y también en Juan 16, versículo 13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Una vez más, pastora, ¿qué dice? ¿Cuál es el motivo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón de que el glorioso Espíritu Santo de Dios, el Señor, lo haya enviado aquí a nosotros? Guiarnos a toda la verdad. Ok. El motivo del Espíritu Santo es guiarnos al conocimiento, a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Pero ¿a quiénes nosotros vamos? Que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la salvación. El Espíritu Santo va a quebrantar los corazones para que nos arrepintamos. Y más adelante,
pedirle perdón ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el propósito del glorioso Espíritu Santo de Dios. Como dice, hacer que el mundo se arrepienta, quebrantar los corazones del mundo, porque Dios no quiere que ninguna persona se pierda, dice la palabra de Dios, mas todos vengan al arrepentimiento de Dios. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros amamos y ese es el Dios que nosotros glorificamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es precioso, la llenura del Espíritu Santo, el gozo que viene de Dios. Para los que tienen, dice la confusión de los discípulos. Jesús le siguió hablando sobre su inmensa partida. Juan 16, 18. Pero aunque Jesús hablaba claro para la finilita de inteligencia de sus discípulos, sus enseñanzas eran difíciles de entender. ¿Cuántas veces experimentamos esa misma falta de sabiduría que tuvieron los discípulos? La palabra de Dios necesita ser entendida desde la mente de Dios y por eso necesitamos el Espíritu Santo para que lo haga entender para nosotros. Porque hay verdades que solo Dios revela, dice, para aquellos que diligentemente buscan la verdad de Dios. ¿Qué dice entonces Juan 16, 18, pastora? Juan 16, 18. Dice así. Dicen pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Perdón, pastora, del 16, fue culpa mía. Para que entendemos. Desde el 16. Del 16 al 18, solo 2 versículos nada más. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Claro, el Señor dice, todavía un poco y no me veréis. ¿A qué se estaba refiriendo, pastora? ¿A qué se estaba refiriendo? Dice que no me ves un poco. Se estaba refiriendo de que todavía me verás un poco, estarás conmigo un poco, pero después de un tiempo, ¿qué viene? La muerte y después la resurrección. Voy a estar un poco tiempo con ustedes. Eso es maravilloso lo que el Señor nos está enseñando. El versículo B, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta del B, pastora? En esta porción Jesús no les aclaró a los discípulos que estaba hablando de su crucifixión, Aleluya, muerte y resurrección. Él les dijo que el dolor temporal que les esperaba se acompañaría al de una madre cuando va a dar luz. Al principio hay mucho dolor y sufrimiento, pero cuando el niño nace, el dolor se olvida y cede su lugar a la alegría de recibir al niño. ¿Qué es lo que está diciendo? Como dice, ustedes van a sentir dolor. ¿Qué es lo que nosotros sentimos como cristianos, como hijos de Dios, cuando sentimos que Cristo Jesús no está en nuestro corazón, que Cristo Jesús no está entre nosotros, que muchas veces sentimos que Cristo Jesús se ha apartado de nosotros? Sentimos dolor en nuestro corazón, sentimos una ansiedad en nuestro corazón, lo que dice cuando nosotros amamos al Señor, pero Jesucristo está haciendo una alegoria o como dice, está haciendo la forma de cómo Él comparó al dolor de una madre, al sufrimiento que ella va a tener en el sufrimiento de la cruz del Calvario. Aquí es más fácil, en este caso podríamos poner que no hay personas más que pueden entender este versículo mejor que las mujeres. El versículo 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba entonces en este versículo? ¿Qué le está diciendo? Por un tiempo ustedes se van a sentir entristecidos, por un tiempo ustedes se van a sentir angustiados, por un tiempo ustedes se van a sentir desesperados. ¿Por qué? Porque les ha sido arrebatado su maestro, porque su maestro ha sido crucificado, porque su maestro por un poco de tiempo no va a estar con ustedes, pero después de que él resucite, después de que esté una vez con ustedes, va a haber el gozo, la alegría, la felicidad de tenerlo en medio de ustedes de nuevo. Amén. No es maravilloso como Dios se presenta, como Dios muestra esta alegoría a estos discípulos que tanto amaba, que Él tanto quería que supieran lo que iba a pasar, porque Él nunca los dejaba, dice, ya no los trataba como siervos, sino como sus amigos. Algo, pastora, que puede agregar en esta clase, algo que la motiva, tal vez en el versículo 21, yo creo que no hay personas más que puedan entender este versículo como las madres.
Me sorprendo porque está hablando de la madre que va a dar luz o que da luz a un niño, un bebé, y estamos en el Día de la Madre. Entonces, otra vez, cada semana el Señor nos habla acerca de lo que estamos enfrentando, lo que estamos viendo en nuestras vidas. Y eso es un ejemplo para nosotras las madres, que las cosas son dolorosas, las situaciones son difíciles en muchos casos y a veces como madre sufrimos, pero el Señor estará con nosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor dice que muchas veces nos vamos a encontrar en dolores de parto? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos vamos a encontrar ¿en qué? En pruebas, en tribulaciones, en angustias, en dificultades como nos encontramos ahorita, en desesperaciones. ¿Pero qué? Pero más adelante dice que vamos a gozarnos, vamos a reírnos, porque vamos a tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, si no vamos a encontrar lo que estamos esperando de ese Señor, la respuesta a nuestras oraciones. Vamos a tener gozo, vamos a tener paz, porque nuestra confianza está puesta en Él, como hijos obedientes. Y eso no solo aplica a las madres, obviamente, pero Él usa ese ejemplo. Como madre podemos entenderlo más, pero los hombres también, ¿verdad? Ellos también sufren, ellos tienen dificultades, pero si estamos en el Señor, Él nos da un consolador. Amén, gloria a Dios. Y un confortador y alguien que nos guía. Y Él está con nosotros y nos va a ayudar y viene una respuesta. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que cuando nosotros nos encontremos en una situación de esa, cuando nosotros nos encontremos en una tribulación, ¿cuál es el punto de esto? Nos da el consolador, la persona que nosotros debemos, que nos mueve. Como dice, nos mueve al arrepentimiento, ¿verdad? Nos mueve cuando nosotros buscamos la ayuda de Cristo Jesús, y el consolador viene y nos da paz. El consolador viene y nos da el conocimiento que estamos nosotros muchas veces buscando. Muchas veces no entendemos la situación, pero Dios siempre contesta. De una u otra manera, siempre la respuesta y la ayuda de Dios viene. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. Entonces, el 6, pastora. El C. El C, perdón, gracias. Pidiendo en el nombre de Jesús. Jesús les enseñó que el Padre toma muy en cuenta el sufrimiento de los discípulos y que tienen muchas bendiciones preparadas para devolverles el gozo. Pero que para tener esas bendiciones ellos debían pedir en el nombre de Jesús. Ahí se ve en Juan 16, 23 a 24. ¿Qué podemos agregar por mientras leemos ese versículo, pastor? ¿Qué es lo que dice? Jesús les enseñó, dice que el Padre toma muy en cuenta el sufrimiento de los discípulos y que tiene muchas bendiciones preparadas ¿para qué? Para devolver el gozo. Amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros como discípulos y nosotros como hijos de Dios, como servidores de Dios, muchas veces vamos a tener que pasar por este tipo de pruebas. Por este tipo de prueba, por este tipo de dolor. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una pérdida de un familiar, puede ser por una pérdida de un hijo, puede ser por lo que sea. Pero el Señor dice que si nosotros clamamos a Él, clamamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener primeramente, ¿qué es lo que dice, pastora? Gozo, paz y esperanza en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, como hijos obedientes de Dios, a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 23 y 24 de Juan 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. ¿Por qué digo pedid y se os dará? Hasta ahora no has pedido absolutamente nada en mi tierra, porque ellos tenían todo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, era su proveedor, Él era el que estaba con todo el tiempo con ellos, ¿no? Donde Él estaba, estaban los discípulos con Él. Hasta ahora tú no has pedido nada en mi nombre, pero después de que nuestro Señor Jesucristo se ha levantado al cielo, ¿a quiénes nosotros vamos a depender? ¿A quiénes nosotros como hijos de Dios vamos a clamar? ¿Vamos a clamar a otra persona? ¿Vamos a clamar a una imagen? ¿O vamos a clamar a Cristo Jesús? ¿Qué la palabra de Dios nos está diciendo? Que en ese tiempo los discípulos, pero ahora nosotros como hijos de Dios, ¿a quién debemos ir? A Cristo. A Cristo Jesús. Porque dice que si nosotros pedimos todo lo que le pidamos al Padre, nuestro Señor Jesucristo será dado a nosotros. Pero ¿a qué se refiere
cuando muchas veces nos dice el Señor, hay mucha confusión aquí que dice que todo lo que pidamos al Padre se nos ha dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero se está refiriendo, pastora, a lo material, se está refiriendo a cosas materiales o a cosas egoístas para nosotros mismos. Usted está refiriendo en este caso, como está enseñando, cuando ustedes se encuentren en prueba, cuando ustedes se encuentren en persecución, cuando ustedes se encuentren en tribulaciones o cuando realmente necesiten algo de mí. Cuando pedimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Gloria a Dios. No nuestra voluntad o por nuestros propios motivos o deseos. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos? Bueno, lo que es de acuerdo a su voluntad. Pongamos lo que dice al siguiente. Dios no va a negar las bendiciones a sus discípulos, porque Él anhela que ellos se gocen. El Padre desea que descubran las bendiciones añadidas de buscar primero el reino de Dios. ¡Aleluya! Y su justicia. Pero la condición que puso fue pedir. El Padre anhela colmarlos de bendiciones, pero debemos pedir, y no solamente pedir, sino hacerlo poniendo toda nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. La clave mágica en la clave sabia es Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero primeramente estamos buscando estamos buscando la añadidura, los bienes, los beneficios de Dios, pero estamos dejando a un lado buscar el reino de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a los propósitos de Dios, vivir conforme a la justicia de Dios, vivir conforme a lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, primeramente dice, buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Qué dice? ¿Qué es buscar primeramente el reino de los cielos? Buscar a Dios, buscar a su voluntad. Aleluya, su justicia, ¿no? Buscar el perdón, su salvación. Protección. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros primero pongamos nuestro corazón en Él, pongamos nuestra confianza en el Cristo de la gloria. Esta es una clase preciosa donde nos acerca cada día más. Ahora tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, somos marcados, somos sellados, y ahora nosotros debemos, dice, buscar ese rostro maravilloso que es de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos el 23-24, ¿verdad, pastora? Amén. Ahora estamos en el número 3. En el número 3. La confianza y la paz. Finalmente, Jesús aclaró a sus discípulos las enseñanzas que les dio por alegorías. En Juan 16:25 al 33, que dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Gloria a Dios. El final que dice 33. ¿Cuál fue el que dice? Y el final usted. Al 33. Al 33, hasta el 33. ¿Sigo o voy a 33? ¿Qué dice 33? 33 dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, el Señor les está recordando a sus hijos, toda persona cristiana, todo hijo de Dios, le dice, en el mundo tendréis aflicciones. Alguna persona te ha dicho, hermano, cuando tú vengas a Cristo Jesús, todas las cosas van a cambiar. Hermano, cuando tú entregues tu vida al Señor, todo un mundo va a cambiar. Ya no van a haber enfermedades, ya no van a haber pobreza, ya no van a haber tristezas. Es mentira. El Señor mismo está diciendo en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones. No quiere decir que todo el mundo vamos a pasar en pruebas, en tribulaciones, en tristeza, pero está diciendo, abran los ojos, porque ustedes no pertenecen a este mundo. Abran los ojos porque ustedes no actúan como este mundo. Abran los ojos porque su manera de ver las cosas, su manera de buscar el reino de los cielos para los inconversos va a ser algo completamente difícil de entender. Pero nosotros, nuestra mirada, nuestro corazón está puesto ¿en quién? En Cristo Jesús, el actor y salvador de nuestra vida. Sigamos leyendo.
ellos podían confiar en Él porque Jesús vino del Padre. Gloria a Dios. Y aunque temporalmente estuvo en la tierra, volvería a Dios. Aleluya. Todo el ministerio de Jesús tuvo el propósito de acercar al hombre a Dios el Padre. La confianza del verdadero discípulo es que Jesús estableció una nueva relación entre el ser humano y Dios. Jesús nos reconcilió con Dios Santo. para ser hechos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pastora, por favor, una vez más puede leer ese versículo. Por favor, si hay alguna persona que no nos haya escuchado, si hay alguna persona que por primera vez nos escucha, una persona que no haya entregado su vida a Cristo Jesús, que le hayan dicho que todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Y aquí lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y de esa manera nos mostró el camino y nos dejó la puerta abierta para acercarnos al Padre. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está diciendo, todo aquel, si en esta mañana tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, si en esta mañana tú has entregado su vida, si en esta mañana tú lo has recibido como Señor y Salvador, tú eres parte del reino de los cielos. Si no eres parte del reino de los cielos, el Señor te dice, solamente hay una forma de cómo hacerlo, y dice Juan 12. ¿Cómo dice, pastora? En todo aquel que ha creído en mí, todo aquel que ha creído en mí, todo aquel dice que ha creído en mi nombre. Todo aquel que ha creído en mi nombre, en nombre de Cristo Jesús, es el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Le dio potestad de ser hijo de Dios. Glorioso, ser hijos de Dios, llamados a ser coherederos del reino de los cielos, a ser príncipes de Dios. Bueno, creo que si hay alguna pregunta, pastora, o si no, vamos a terminar con la oración o algo que usted quiera agregar en esta hermosa clase. En Juan 16, versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces el nombre de Cristo es poderoso. Gloria a Dios. Si creemos en el nombre y usamos el nombre de Cristo de acuerdo a la voluntad, Amén. estamos en buenas manos. Ese versículo que está ahí, más adelante que dice, ya no voy a rogar yo al Padre, porque yo es el Padre y yo somos uno. Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo son uno en tres. Pero dice la orden es que nosotros tenemos que buscarle a Él, pedirle a Él, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos unas preguntas, quiero que las personas que nos están viendo piensan y hagan la respuesta. La primera pregunta, según lo que hemos leído y aprendido, ¿cuál sería la función del Espíritu Santo después que Jesús murió? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en la iglesia? Otra pregunta, ¿qué fue lo que Jesús les explicó a sus discípulos acerca del sufrimiento que tendrán? En capítulo 16 de Juan, versículo 21. Dios, Señor. ¿Puede explicar en sus propias palabras cómo es el gozo de Dios a pesar de las tribulaciones que pasamos? ¿Puede compartir testimonio donde fue una realidad en su vida? ¿Cuál es la confianza del verdadero discípulo? ¿Es esta confianza real en mi vida? ¿Por qué los cristianos no podemos darnos por vencidos ante los ataques del enemigo? Hermanos, póngalo en los comentarios si usted quiere compartir una respuesta de esas preguntas. Y si no, repásalos en sus mentes y piénsalos y si tienen alguna pregunta, no dudan en llamar al pastor a preguntar acerca de eso. Amén. La pastora dijo algo en el versículo primero, dice, ¿cuál sería la función del Espíritu Santo después de que Jesús murió? Eso lo encontramos en Juan 16, 8 al 13, para facilitarlos.
Amén. las personas que tengan ahí, porque es necesario. Señor me lo bendiga. Vamos entonces a terminar con una hermosa oración para que el Señor nos bendiga. Padre, gracias te damos, oh Cristo de la gloria. Gracias, Señor Padre, por recordarnos, oh Señor Padre, que tú no nos dejaste solo, que tú nos dejaste, oh Señor, el Consolador, que no te dejaste el Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, oh Señor, que nos guía al conocimiento, que nos acerca más a ti, oh Cristo de la gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, que a pesar que el mundo, Señor, se encuentre en un caos, que a pesar del mundo se encuentre en temor y en desconfianza, oh Señor, nosotros estamos firmes y creemos, oh Señor, que tú tienes el control de cada uno de nosotros, oh Señor, porque te amamos, Padre. Pero tú nos adviertes, oh Señor, que en el mundo habrán pruebas, que en el mundo habrán tribulaciones, que en el mundo habrán, Padre mío, cosas, oh Señor, Padre, que en mucho tiempo nos van a entristecer. Pero Padre, te amamos, oh Señor, y te glorificamos y te santificamos tu nombre, oh Padre. Bendice, oh Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, oh Señor, la iglesia Nueva Visión. Bendice, oh Señor, a cada persona que está escuchando este precioso video. Maravilloso eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor me lo bendiga.